Buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí presentes y los que van a seguir por el internet sobre este curso, sobre la Biblia. Vamos a ver un poco la estructura, vamos a ver un poco lo que contiene y lo que nos enseña. Hoy día vamos a entrar en lo que se llama la introducción, la primera parte, que tiene que ver mucho con cómo vamos a leer la palabra de Dios, de qué manera tenemos que leer la Biblia, cómo la vamos a seguir. Bueno, lo primero que quiero decirles, queridos hermanos, es que el estudio de la palabra de Dios es apasionante. Porque no hay ningún otro libro tan profundo, tan perfecto, que nos enseñe sobre la verdadera sabiduría. Entrar en la Biblia es apasionante porque entramos en el corazón de Dios. Recibimos de parte de Dios su maravillosa carta de amor. Es una carta bastante grande, lo que está aquí es una carta de Dios Padre para cada uno de nosotros, de Dios hacia la humanidad, hacia lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Podríamos decir que la Biblia es pura dinamita en el sentido de que hace explotar todo lo que no pertenece a Dios y lo desaparece, y de manera positiva trae para nosotros abundancia de lo que es la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la Biblia no es un libro. La Biblia es una persona que viene para revelarnos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Conocemos a través de la Biblia. Primero conocemos la historia de la salvación, lo que Dios ha hecho. Y luego, a través de la Biblia, conocemos nuestra propia historia de la salvación. La Biblia habla, por ejemplo, de que el futuro está en la mano de Dios. Cuando decimos que el futuro está en la mano de Dios, uno tendría que preguntarse, ¿y entonces por qué tengo miedo? Si yo soy el Hijo de Dios y Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? La Biblia nos dice que el futuro está en la mano de Dios y que el hombre creyente, lo dice muy claramente, el hombre creyente no teme las malas noticias. Vienen malas noticias, pues el hombre creyente no debe temer por estas malas noticias. ¿Cuál es entonces el centro, el meollo de la introducción a la Biblia? Pues es un amor de alianza. Yo le voy a dejar, conforme vamos terminando los temas, le voy dejando ya escrito todo lo que nosotros estamos acordando. Podríamos decir entonces, queridos hermanos, que este curso, esta descripción del curso, se gira en torno a lo que es una alianza. La alianza de Dios con nosotros, ese es el curso. La alianza, y de esta manera es como nosotros vamos a entender la Biblia. Alianza es el concepto principal que abre el significado de la Biblia. La Biblia cuenta la historia del amor de Dios, Padre, para sus hijos. En la Biblia encontramos el plan máster, el plan de Dios para la humanidad. ¿Se imaginan ustedes todos los problemas que se suscitan porque somos ignorantes, porque no conocemos lo que Dios tiene preparado para la humanidad? El plan de llevar a todas las personas a formar parte de una familia santa. Ese es el leer la Biblia. Ahí entramos en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Dios realiza su plan de salvación
a través de una serie de alianzas. Cuando era pequeño y estaba en el grupo de oración, me enseñaron que estos 4 o 5 montes que tenemos en la mano son la explicación de lo que son las alianzas. Por decir, el primer monte es la primera alianza que Dios ha puesto con su pueblo y se llama el monte de Ararat. Ustedes saben que Ararat es el monte donde encalló el arca de Noé, Ararat. Y en ese monte, Ararat, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo? Abrió las puertas y soltó todos los animales. Y ahí, después de un diálogo que tiene el Señor con Noé, el Señor le hace un arco iris, le manda un arco iris y le dice: Noé, estoy haciendo contigo una alianza. Es la primera alianza. Por supuesto que hay otra alianza que hace Dios con Adán y Eva después del pecado. Pone una piel de animal el mismo Señor pone una piel de animal sobre Adán y Eva y los manda fuera del paraíso. Y les hace la promesa que nosotros conocemos llamado el protoevangelio, Génesis 3:15, en donde Dios hace la primera promesa. Bueno, nosotros aprendimos que este primer monte, el monte Ararat, es el lugar donde nosotros tenemos, si lo aplicamos a nuestra vida, tenemos nuestro primer encuentro con Dios, en donde vomitamos, sacamos todos nuestros animales, en donde dejamos a través de la conversión nuestra vida vieja, nuestra vida de pasado, el monte Ararat. Luego tenemos un segundo monte que se llama el monte Sinaí, en donde Dios hace un encuentro con Moisés, en donde Dios le revela las tablas de la ley, donde Dios le revela los mandamientos y hace un pacto, un encuentro con su pueblo, llamada entonces el monte Sinaí, el encuentro entre Dios y Moisés y su pueblo. Es la segunda promesa. Luego tenemos un tercer monte que se llama el monte de Sión, en donde el Señor hace un pacto con David. David se encuentra con Dios y hace un encuentro, un pacto de: yo seré tu padre, yo te voy a guiar, yo te voy a acompañar, yo voy a pesar de que tiene las manos con sangre, porque has matado a mucha gente en la guerra, yo seré tu padre, yo te acompañaré. Encontramos otro monte que se llama el Monte Calvario, en donde el Señor Jesús hace su encuentro con la vida, dona a toda la humanidad la salvación. Pero previo a esto hay otro monte donde sube Jesús con sus 3 discípulos predilectos, Santiago, Pedro y Juan, a lo que llamamos el monte de la transfiguración. ¿Alguien sabe cómo se llama el monte de la transfiguración? Tabor, el monte Tabor o Tabor, y ahí Dios hace otro pacto. Pues la Biblia es esto, la Biblia es un encuentro de alianzas, de pacto entre Dios y su pueblo. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia con esta óptica, pues no nos vamos a aburrir, no nos vamos a cansar, no nos vamos a perder, no nos vamos a despistar. Dios
nos hablará a través de lo que llamamos la alianza. Todo este curso que vamos a hacer sobre la Biblia girará en torno a la alianza de Dios, el plan de alianza. Vamos a estudiar las 5 alianzas claves que Dios hace en el Antiguo Testamento para poder ver cómo se cumple en Jesús y cómo se cumple en la Iglesia. La meta es que ustedes, los estudiantes, logren entender la importancia crucial del concepto de alianza. ¿Qué significa la palabra alianza? Vamos a aprender la importancia de estas alianzas. Por ejemplo, vamos a ver también la distinción o la diferencia entre lo que es alianza y contrato. Ustedes cuando alquilan un departamento o compran una casa, hacen un contrato. Pero la Biblia tiene otro objetivo, es una alianza. Vamos a entender la diferencia entre alianza y contrato. Aprender las 5 alianzas que usaremos como único material la palabra de Dios. Y por supuesto, ustedes podrán traer un cuadernito para anotar, para apuntar. La primera lección, que es la llave maestra que abre la Biblia, la primera lección es conocer un poco globalmente la historia que la Biblia cuenta, entender el concepto de alianza para leer, para interpretar lo que es la Biblia, conocer de una manera general las alianzas. Todo esto lo vamos a ver. Vamos a aprender cómo leer la Biblia desde el principio hasta el fin. Vean, ¿cuántos de ustedes han empezado a leer la Biblia? Levante la mano. ¿Cuántos han empezado a leer la Biblia, pero desde la primera página? Eso es. La mayoría de nosotros buscamos pedacitos de la Biblia que a nosotros nos gusta. Pero, ¿cómo leer la Biblia de principio a fin? Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el capítulo 1 del libro del Génesis, el libro del Génesis nos va a parecer sumamente simpático. Inclusive el libro del Éxodo también. El Éxodo será maravilloso. Cuando llegamos a Levítico empiezan las crisis. Cuando empezamos a ver cuánto miden los codos del templo, cuántos codos hay, empezamos a entrar en trompo y nos perdemos. Yo llegué al Deuteronomio. El entusiasmo que yo tenía en leer la Biblia, capítulo por capítulo, se me quedó toda la confianza, se me quedó todo el entusiasmo en el libro del Deuteronomio. Cuando llegué al Deuteronomio, me di cuenta que no podía leer más la palabra de Dios. Muchos de ustedes, cuando lean, se van a dar cuenta porque muchos lectores bien intencionados de la Biblia han encallado en las rocas, se han quedado en el Antiguo Testamento y no han podido avanzar. Quizás porque no tenemos un concepto claro de lo que es la alianza. Muchas personas piensan que es más fácil adelantarse después del Éxodo, hacer un salto hasta el libro de los Proverbios y de ahí otro salto al libro de los Salmos, saltando jueces y reyes y personajes adicionales. Por eso vamos a hablar de cuál es el compás que se necesita para navegar
dentro de la Biblia. Y este compás se llama alianza. La palabra clave será lo que nosotros llamamos alianza. Alianza es la respuesta a la pregunta. Muchas de nuestras preguntas se van a contestar solas cuando nosotros entendemos lo que significa alianza. ¿De qué trata la Biblia? Pues la alianza explica por qué Dios hace y dice las cosas que hace en la palabra de Dios. Mientras leemos, surgen muchas preguntas. Ustedes, cuando leen la palabra de Dios, van a tener muchas preguntas, muchas dudas. Luego el Espíritu Santo va respondiendo a nuestro corazón con más preguntas. El principio de la alianza, de la escritura y la tradición, lo vamos a ir captando conforme vamos estudiando. Una respuesta de una palabra a la pregunta tan compleja, tan rara, de cómo leer la Biblia. Pudiera parecer demasiado simple, pero es una idea novedosa, una idea que queremos imponer sobre la Biblia. En la última cena, si ustedes se acuerdan, estamos hablando, la última cena es bien larga, comprende desde el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Lucas. En estos 5 o 6 capítulos, cuando se llega al momento de la consagración, Jesús dice: tomando el Señor la copa, dijo: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Vean, Jesús cumple todas las otras alianzas que habían aparecido en el Antiguo Testamento, se cumplen de manera clara en el Evangelio. Tanto Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, encontramos las palabras de Jesús: esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Jesús se le conoce como la nueva alianza, como la propia alianza venida en cada uno de nosotros. De hecho, con el gran estudioso de la Biblia, San Irineo, dice que para entender la Biblia debemos entender las alianzas de Dios con la humanidad. Ustedes que van todos los domingos a misa van a escuchar en uno de los prefacios de la Eucaristía que dice así: Padre Santo, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Una y otra vez ofreciste tu alianza a los hombres, y al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Eso es. La Biblia es el cumplimiento de la alianza entre Dios y los hombres. Eso sería el resumen más conciso que pudiéramos hacer respecto a lo que trata la Biblia. El padre Conga, un padre sabio, dominico, que fue uno de los pilares del Concilio Vaticano II, decía así: la Escritura, la Biblia, es el plan de la alianza de Dios finalmente realizada en Jesucristo y en la Iglesia. Cada uno de nosotros es llamado por gracia de Dios a hacer una alianza con el Creador.
Cuando nosotros decimos, Señor, me voy a convertir, voy a cambiar, después de un retiro, después de una experiencia, después de un sacramento, después de un bautismo, después de un matrimonio, después de leer un libro, encontramos que el Señor nos llama por su gracia y comenzamos a hacer una alianza, un pacto con nuestro Creador. Esta alianza es ofrecida a nosotros también a través de los sacramentos. Vean, cuando nosotros comulgamos, hay una alianza. Cuando recibimos a Jesús, hay un encuentro profundo entre Dios y nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre contrato y alianza? Hemos establecido que la alianza es la clave para leer y entender la Biblia, pero ¿qué cosa es una alianza? Es un acuerdo. Alianza viene del latín convenire, convenire. Hoy en día usamos la palabra alianza con la palabra contrato, pero no es así, no es correcto. Pero esto nos puede desorientar cuando tratamos de comparar nuestra noción de contrato con lo que dice la Biblia que es alianza. La diferencia entre alianza y contrato en el Antiguo Testamento y todo lo que la Biblia nos explica es muy profundo. Es tan profundo que casi pudiéramos decir que es la diferencia entre matrimonio y prostitución. Prostitución, podríamos decir, es un contrato. En cambio, matrimonio es una alianza. O entre poseer un esclavo, que es contrato, o tener un hijo, que es una alianza. Existen dos grandes diferencias entre la noción de contrato y la noción de alianza. Los contratos son motivados por una promesa. Ketty hace un contrato conmigo. Hacemos un documento, hacemos un papel. Ketty me dice, padre, si tú haces un contrato, firmamos un papel, yo te hago la promesa de que te voy a alquilar mi casa. Yo le digo a Ketty, Ketty, yo te hago la promesa que te doy el dinero, una parte del dinero, ahora y después vamos a ver el pago de lo demás. Es una promesa. Es una promesa. Te doy mi palabra, Ketty, que voy a pagarte esta cantidad de dinero por tu casa. El vendedor hace una promesa también. Cuando uno va a vender una casa o un objeto, cualquier cosa, el vendedor dice, yo te doy mi palabra de que si tú me pagas la cantidad de dinero pactada, yo te daré a cambio la propiedad de mi casa. La palabra que cada una de las partes se compromete no es ninguna otra que su nombre. Yo te doy mi palabra de mi nombre y Ketty me da su palabra con su nombre. Y cada uno afirma su nombre en el contrato como un signo de que cumplirá su parte del contrato. Vamos a mantener una promesa. En cambio, la alianza es muy diferente. En una alianza se eleva el nivel de la promesa. Ahora no solamente en una alianza damos la palabra, sino que hacemos un juramento, invocamos una autoridad superior, llamamos a Dios para que sea nuestro testigo. Eso es una alianza. Dios es nuestro testigo. Pensemos en el juramento que nos es más familiar, el juramento que hacemos ante un tribunal antes de testificar. Ponemos la mano sobre la Biblia y decimos que hacemos
prometo decir la verdad y nada más que la verdad, solamente la verdad. Y decimos, prometemos delante de Dios. Hemos visto en nuestros países que todavía son católicos, que el ministro hace un juramento delante del presidente y pone la mano en la Biblia, pone un crucifijo delante de Jesús, hace una cosa que es seria. Que cumpla o no cumpla, esa es cosa suya, pero ponen a Dios como testigo. Pensemos en el juramento de esta forma. En este caso, tú has hecho una promesa, has dado tu palabra de que dirás la verdad. No son solo el juez y tú, ahora son tú, el juez y Dios. Dios está en medio de todo. Seré condenado si no digo la verdad. En tiempos pasados se usaba que los políticos juraran sobre la Biblia. Y la Biblia se abría en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. En el capítulo 28 del Deuteronomio, la gente ponía la mano. ¿Y saben qué cosa hay ahí? El capítulo 28, ¿saben qué cosa hay? Bendiciones y maldiciones. Bendiciones para que los que cumplen su alianza y maldiciones para los que no la cumplen. Aún ahora en nuestra sociedad secularizada retenemos elementos de esta antigua comprensión de los juramentos. Hacemos que los doctores, los oficiales, los policías, los militares hagan juramento. ¿Por qué? Porque dependemos de ellos. Literalmente nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos. Ponemos nuestras vidas en las manos de nuestros padres de la iglesia, padres aquellos del gobierno. ¿Saben que la palabra juramento se traduce del latín sacramentum? Miren, la palabra juramento viene del latín sacramentum. ¿De dónde viene la palabra sacramento? Pues del latín. En una clase futura vamos a ver a los sacramentos como juramento. La segunda gran diferencia entre contrato y alianza es esta. Los contratos se intercambian propiedades y dinero. Pero cuando hacemos una alianza, la alianza es dos personas. Yo soy de Dios y Dios es mío. Eso es una alianza. Cuando las personas, Dios, yo y Dios, nos hacemos uno solo. Eso es muy importante, entonces, queridos hermanos, que nos demos cuenta de la diferencia. La alianza es un contrato, Dios y yo. En un contrato tú intercambias algo que tú tienes, una habilidad, una propiedad, dinero. En una alianza tú te entregas. Es la persona que se entrega a Dios. El matrimonio es una alianza. Por eso decimos, ya no serán dos, sino uno solo cuando se casan. El matrimonio no es un invento de la sociedad. El matrimonio ha sido inventado por Dios. Ya desde el Génesis encontramos el contrato. El matrimonio es una alianza. El hombre hace un juramento a la mujer y la mujer hace un juramento al hombre. Yo prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad.
y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo soy tuyo para siempre. La mujer hace igual, un juramento con el hombre, soy tuya para siempre. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Ahora ya estamos listos para ver cómo funcionan las alianzas en la Biblia. Tenemos ejemplos de cómo se hacían las alianzas en el mundo antiguo. Existen ciertas similitudes entre las alianzas que realizaban. Se puede mencionar, por ejemplo, las alianzas antiguas. Existe una especie de preámbulo que introduce la alianza, seguido de una revisión histórica. Una serie de estipulaciones, según un contrato perfecto. Aquellos que cumplen, vean, yo les he enseñado en cursos anteriores de la Biblia, por ejemplo, el Salmo 128. El Salmo 128 es una alianza entre Dios y su pueblo. Dios dice, feliz el hombre que cumple con los mandamientos. Si tú cumples con estos mandamientos, yo te bendeciré. ¿Ven? Una alianza entre Dios y su pueblo. Aquel que cumple con su palabra, dice, serás feliz. Primera bendición. Tu mujer como vid fecunda, alrededor de tu mesa como los olivos. Tendrás hijos, serás feliz. No te faltará el trabajo. No te faltará el pan de cada día. Dios hace un juramento, Dios hace una alianza, Dios hace un pacto. Eso es la Biblia. Queremos centrarnos aquí no tanto en cómo se hacían las alianzas, sino en lo que Dios está haciendo en la alianza que se llama Biblia. La Biblia es la alianza entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios al realizar esta alianza? Pues dice Jesús, no solo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple mi palabra. Cuando nosotros cumplimos con esta alianza, se da de inmediato un parentesco entre Dios y nosotros. Aquel que cumple su palabra es hijo de Dios, dice la Biblia. Es hijo de Dios. Y el hijo de Dios puede decirle, Padre, me falta pan. Padre, me falta trabajo. Padre, me falta salud. Padre, me falta comprensión. Yo soy tu hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios responde, Dios contesta. ¿Cuál es el propósito de Dios al realizar estas alianzas? Dice así, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. Cuando nosotros tenemos a Dios como Padre y hay una alianza, porque hemos cumplido con los mandamientos, con lo que el Señor me pide, ¿dónde está nuestro miedo al futuro? ¿Dónde está nuestro miedo si yo tengo a Dios como Padre? Vean, no cumplimos con la alianza, no creemos en Dios, no creemos en las cosas que nos enseñan, porque no conocemos la Biblia. Por medio de sus alianzas, Dios está tomando a las criaturas que hizo y las eleva al estatus, a la dignidad de hijos. Esto es lo maravilloso de lo que enseña la Biblia. Ya no somos criaturas. Ahora somos hijos. Vean, les decía hace un momento que los sacramentos son alianzas. Y es verdad. Por ejemplo, si en esta sala todos somos
hombres y mujeres, sin bautismo, somos todos no bautizados, viene la pregunta: ¿Dios ama a estas personas que están acá? Sí. ¿Qué son estas personas que están acá? Criaturas de Dios. ¿Cuándo las personas se hacen hijos de Dios? Cuando son bautizados. ¿Ves? Miren, el bautismo era una grande alianza que me hace hijo de Dios. Pero nosotros nos quedamos solamente en el papel, en el documento. Somos cristianos nominales. Estamos inscritos en el libro de la parroquia. Cristianos nominales. Pero la pregunta es, ¿me comporto como hijo? ¿Soy hijo? Estoy inscrito en el libro. He sido bautizado, pero ¿practico la alianza con Dios? Hay que preguntarse. ¿Vivo yo como hijo de Dios? Si yo les empiezo a preguntar a ustedes, cuéntenme por favor cada uno un milagro que han tenido en su vida, que Dios le ha demostrado que es su Padre y que los quiere. Creo que cada uno empezará a contarme: a mí me pasó esto, a mí me sucedió esto. Pero nos quedamos solamente en eso. El hijo cada día conversa con su padre. El hijo tiene una relación diaria con su padre. Díganme ustedes, pregunto, ¿qué clase de hijo es aquel que nunca conversa con su padre? Que nunca dialoga con su padre, que nunca está en contacto con su padre, que su padre lo firmó cuando tenía 1 año y nunca más volvió a ver a su padre. Ahora tiene 25 años y nunca volvió a ver a su padre. Sí, está firmado por su padre. Su padre fue a la municipalidad, comune como le llaman, y lo firmó. Pero ¿quién vive su relación con su padre? Ese es el pacto, esa es la alianza por el cual nosotros somos elevados a la categoría de hijos. A través de sus alianzas, el Creador está engendrando una familia. La raza humana está siendo transformada en algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. Los humanos están siendo cambiados de una simple especie que comparte rasgos y características, nos volvemos en una hermandad, hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Toda la Biblia nos dice: si tú eres hijo, no tengas miedo por el futuro, porque yo soy tu padre, yo voy a cuidar. Todo depende de cómo vivimos nuestra condición de hijo. Ahí está. Dice el Salmo: el hombre creyente no teme las malas noticias. Por eso que le digo a tantas personas, ¿qué sentido tiene estar mirando todas las noticias del noticiario todos los días y estar llenos de miedo? La Biblia va a comenzar con la primera alianza entre Adán y Eva. Aunque la palabra alianza no aparece, no se usa, pero lo veremos en las clases siguientes que nosotros vamos a tener. Recuerden todos los detalles de la Biblia que parecían muy difíciles encontrarle sentido: la ley, los mandamientos, las reglas, los ritos, los juramentos que hay entre Dios y su pueblo. Todo esto va a tener sentido cuando entendamos que todo lo que Dios ha dejado en la Biblia es una alianza entre Él y nosotros. Cuando vamos a leer el Génesis, vamos a entender
cuando vamos a leer los evangelios vamos a entender que es un pacto, alianza, contrato, llevado a la máxima de la expresión que es con la sangre del Señor Jesús. Quiero terminar con el texto de Romanos 8:15, donde dice: Dios nos ha dejado su espíritu de adopción, en el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Esto es el primer concepto, la primera idea de lo que vamos a ver en los distintos temas durante todas estas semanas. No es solamente un libro, es un encuentro entre Dios y nosotros, y este Dios y nosotros hacemos un pacto, una alianza, que lo vamos a vivir desde hoy para toda la vida. Les invito a que hagamos una oración en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos revelado al Padre. Señor Jesús, si tú no nos hubieras contado quién era el Padre, ninguno sabría cómo era el Padre. Tú nos has dicho que el Padre es como el Padre misericordioso de la parábola. Tú nos has dicho que el Padre es como el pastor que va a buscar a las ovejas, la oveja que se había perdido. Tú nos has dicho que el Padre es como aquella mujer que se le había perdido la moneda y barrió toda la casa, limpió toda la casa hasta que encontró a la moneda perdida y llamó a todas sus amigas, hizo una fiesta y les dijo: amigas, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Señor, nosotros somos como este hijo, como esta oveja, como esta moneda, que vienes para encontrarse y recogernos, rescatarnos de donde estábamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a entender en profundidad todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos a entrar en este maravilloso encuentro, en esta bellísima y apasionante encuentro entre Dios y la humanidad. Haznos entender de que conociéndote en la Biblia vamos a poderte amar más. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si hay, tomen asiento, no sé si hay algunas palabras, algunas preguntas, algunas dudas. Quiero que a las personas que están aquí puedan tener la primera introducción, lo tengan ustedes, lo repasen, lo lean, lo guarden, lo tengan con ustedes y lo vayan meditando, lo vayan reflexionando. ¿Pueden repartirlo, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, alguna reflexión que ustedes quisieran hacer con respecto a esta primera, alguna apreciación? De repente alguna persona no había entendido que la Biblia era algo así. No sé si tienen ustedes alguna duda. Si no, les pido que lean con calma y Dios mediante el próximo jueves vamos a continuar con el primer capítulo. Esta es una introducción,
pero vamos a tener mayor oportunidad de poder conocer la palabra de Dios. Sí, por eso, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, Si no, terminamos y ustedes lean el manual que han recibido, lean la introducción. Cualquier duda, cualquier pregunta la podemos hacer en la próxima clase. Padre, la diferencia entre contrato y alianza. Alianza es Personas. El encuentro entre dos personas y el pacto entre dos personas, la alianza. El pacto es cosas materiales, papeles, promesas, plata, pero la alianza ya es dos personas que se hacen uno solo. Esa es la diferencia. Sí, hermano. Yo al último escuché, padre, que usted dijo, no me recuerdo bien las palabras, pero le dijo, Abba es el Señor. ¿Cómo? Abba es el Señor. No, Abba es una palabra en hebreo que significa querido papá. Abba, ¿no? Es que hay una cosa. Abba significa padre. Abba con delicadeza, con amor, con ternura, con cariño, ¿no? Y eso es lo que Jesús, acá en la hojita está, lo he puesto, está lo que significa Abba, que lo encuentras en Padre, con dos A. Romanos 8:15. Tú puedes encontrar la palabra, la belleza de la palabra Abba. Más escrita con dos A. Con dos B. A. A, B, B, A. Bueno, como ustedes saben, queridas hermanas y hermanos, todas nuestras clases, nuestras misas, nuestras charlas, nuestras reuniones serán hasta las 8. Por ahora. Más adelante se verá. Ya tendremos tiempo. Padre Vittorio tiene que decirnos algunas palabras. Yo termino con esto. Y si hay alguna, nada, ninguna, ok. Vamos a terminar. Si hay alguna inquietud, lean por favor. Y la próxima semana tendremos otro nuevo capítulo, pero si alguna cosa de aquí les ha gustado, pueden compartir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Siempre, por los siglos de los siglos. Los que no han recibido, porque no han podido venir, se ponen de acuerdo después con Mónica para los que necesitan, que están inscritos para el curso, que puedan recibir su material. Gracias, que el Señor le bendiga a todos.